entremos ya en materia, vamos a platicar con Mario Barrera. Él es socio de la práctica fiscal de la firma Thompson Knight. El presidente López Obrador adelantó que prepara una iniciativa de reformas a la tercerización de actividades, lo que se conoce como outsourcing. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, ¿qué es lo que conocen en tu firma sobre esta iniciativa? Pues ya nos perdimos francamente con las iniciativas para modernizar y reformar y regular la tercerización de actividades, lo que comúnmente se conoce como el outsourcing. Sí, bueno, mira, a la fecha lo que tenemos es únicamente el anuncio presidencial. Lo que aparentemente se pretende es hacer reformas al artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo en un ánimo tendiente a proveer una mayor protección al empleo y así como evitar abusos que se han dado en el pasado reciente respecto de la figura del outsourcing. En esencia, pues entendemos que va a haber 5 pilares, mejor dicho, respecto a esta reforma, como son un registro nacional, fortalecer inspecciones, acotar la subcontratación, mayor especialización y mayor transparencia, pero es básicamente lo que tenemos hasta este momento. Yo creo que hay que esperar a la iniciativa a ver exactamente hacia dónde está apuntando la actual administración. Claro. Mario, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Mario, ¿tenemos alguna idea de cuál sería el universo de trabajadores que actualmente está bajo estas empresas de outsourcing? Pues mira, hay realmente un universo bastante grande de empresas que utilizan mecanismos de outsourcing como un mecanismo de gestión de fuerza laboral. Ahora, es importante mencionar que el outsourcing no es inherentemente bueno o inherentemente malo, como es meramente eso, un mecanismo de administración de la fuerza laboral. Como tal, puede dar lugar a abusos, pero en esencia, pues no, en principio no necesariamente tiene una acotación negativa, ¿no? Sí, claro. Sobre pues este proceso, ¿qué tan avanzado estará? Porque como bien dices, Mario, hay ahí el planteamiento del gobierno federal de regular la actividad, pero no se han dado pasos más allá de lo que hemos escuchado, por ejemplo, en el legislativo y concretamente en el Senado. Bueno, hasta donde tenemos nosotros información, no hay todavía una iniciativa presentada en el Congreso. Ahora, es importante tomar en cuenta que no es que el mecanismo no esté regulado, ya está regulado y de hecho ha sido objeto de modificaciones a lo largo del tiempo, no únicamente en materia laboral, sino también en materia fiscal. Hasta el año pasado, por ejemplo, había una serie de obligaciones de reporte que tenían los contribuyentes cuando subcontrataran a su personal, de declaraciones ante el seguro, ante Hacienda, etcétera. Y incluso todavía a principios de este año, las reformas a la ley del IVA que establecen una tasa de retención del 6%, pues también están encaminados a su contratación laboral. Entonces, es ahora una nueva regulación la que se pretende hacer, pero no es que es inexacto comentar que sea algo que no está regulado a la fecha. Claro, Mario. En ese sentido, la reforma entonces iría encaminada hacia los derechos de los trabajadores y no con fines fiscales, ¿verdad? Pues lo que tenemos a partir del anuncio de presidencia, pues es precisamente una mayor protección y evitar abusos también, que puede tener una connotación fiscal. Y si me permiten comentar, yo creo que los fines sin duda son loables, pero es importante ver los medios, de tal manera que no lleguemos a una sobreregulación que acabe inhibiendo un mecanismo de gestión laboral al final del día y que finalmente resulte en detrimento de la fuerza laboral, de las contrataciones que en este momento que estamos viviendo en el país y en el mundo son tan necesarias. Mario, sí sabemos que la actividad está siendo constantemente regulada. Desde tu punto de vista, desde la óptica de Thompson and Knight, ¿qué es lo que es todavía muy perfectible de la legislación y de la regulación más que nada de la actividad de tercerización o outsourcing? Pues yo creo que debe haber una regulación sin duda, pero no se debe llegar a una sobreregulación. Por ejemplo, del anuncio que tenemos ahorita de presidencia se habla de un registro nacional de este tipo de empresas. Eso puede ser una sobreregulación, porque no es inexacto decir que esas empresas no estén ahorita en el radar.
tanto las contratantes como las contratistas deben estar ya inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, deben estar en el registro patronal del Seguro Social, etcétera. Entonces, no deberíamos transitar una sobreregulación que acabe matando lo que es, al final del día, un mecanismo de gestión laboral. Claro. Mario, de las regulaciones que, pues, al parecer se estarían modificando, está en el hecho de que no se pueda subcontratar a empleados que tengan una misma función a los trabajadores ya existentes en la empresa. ¿Esto no haría más caro y además de difícil gestión, pues, una administración de una empresa? Bueno, ahí de nueva cuenta yo creo que habría que ver ya la iniciativa, qué es lo que pretende, porque el 15A ya lo apunta, ahora ya está esa norma en el sentido de decir que los empleados que se subcontraten deben ser especializados y no deben ser la totalidad de los empleados. Entonces, esa de vuelta a lo que me refiero, no debe haber una sobreregulación y es algo que ya se tiene a la fecha, al final del día, de alguna forma. ¿Sientes tú, Mario, que haya todavía pues muchas empresas que estén ante la indefinición de algunos puntos relacionados con la tercerización, que estén pues rayando en actividades ilegales? ¿O consideras que a 2 años de esta administración que ha tenido pues digamos que la vocación por regular lo que consideran que era ilegal, se ha ido estabilizando a juicio de las nuevas autoridades la actividad? Es posible que todavía haya empresas de outsourcing que estén incurriendo en abusos o en irregularidades, aunque sin duda mucho trabajo se ha hecho. Pero de vuelta, no debemos perder de vista que no es un mecanismo inherentemente malo. Se puede prestar abusos, sí, y se tienen que corregir, pero no puede generalizarse de que todo el outsourcing es malo y por ende debemos bloquear absolutamente este mecanismo de gestión laboral. Lo que pasa es que, de acuerdo con el razonamiento de este gobierno, sí es irregular la actividad, pues todos los días prácticamente hay una declaración en ese sentido y una persecución sobre empresas que no necesariamente están actuando fuera de la ley. Lo entiendo y bueno, esa es la visión de la administración. Ellos tendrán datos mejores que yo. Yo, por lo menos en mi experiencia profesional, lo único que puedo decir es que no comparto esa idea de generalizar que el outsourcing es malo. Hay empresas de outsourcing que meramente gestionan la fuerza laboral y cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales de seguridad social y sin duda sus prestaciones para trabajadores. Sí, en línea con lo que comentaba Darío, Mario, incluso parte del gobierno pues equipara a las empresas de outsourcing con las factureras. Sí, lo sé, y es que de vuelta, desafortunadamente en el pasado hemos tenido mecanismos de abusos. Efectivamente se ha asociado un poco el tema de los outsourcing con las factureras, de que emiten facturas por servicios no prestados o son absolutamente inexistentes. Y sin duda eso se debe atacar, e incluso la Procuraduría Fiscal ha hecho muchos esfuerzos por atacarlo y lo ha hecho efectivamente. Pero de vuelta, es simplemente que no es un mecanismo inherentemente perjudicial, simplemente que se puede prestar abusos y por tanto es correcta una regulación nada más. Bien, pues estaremos esperando a ver en qué momento se animan en el legislativo. Concretamente, pues era un tema que traía el senador Ricardo Monreal de Morena y se empieza pues a dar ¿cómo decirle? Perfeccionamiento de lo que ya se ha autorizado o se ha legislado a fin de tener una ley pues más acorde con la actividad, ¿no, Mario? Sí, así es, habrá que ver la iniciativa, tenemos ya regulación, es perfectible y ojalá lo que se presente como iniciativa y a lo largo del proceso legislativo, ojalá lleguemos a un mecanismo más perfecto y sin llegar a una sobreregulación que acabe eliminando este mecanismo. Sobre regulación y persecución. Mario Barrera, socio de la práctica fiscal de Thompson & Knight, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, un placer, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.